Bueno, y estos son un poco los temas que vamos a ver hoy, pero bueno, arranquemos con una pregunta, que es una pregunta que vamos a ver si podemos contestar al final de esta masterclass, que es si en la masterclass anterior habíamos preguntado, bueno, ¿podemos vivir en armonía entre la digitalidad y la naturaleza? Bueno, acá la pregunta sería, ¿podemos construir y vivir en armonía con la naturaleza? ¿Es posible que estas dos cosas estén en armonía? Bueno, intentaremos, no sé, ver si se puede a través de estas 2 horas de masterclass. Así que bueno, arrancamos primero con un contexto más bien macro, un panorama global, después vamos a ir con un contexto un poco más micro de qué es lo que pasa a nivel de metodologías y después ya arrancamos directamente con el ejercicio práctico. Las emisiones del rubro del sector de la construcción constituyen alrededor de casi un 40%, entre un 35 y un 40%, si consideramos lo que son las emisiones por el uso de energía para lo que se llama como de operación de los edificios, y también una gran componente son las emisiones embebidas en la fabricación de los materiales. En los últimos años se han hecho como distintas alianzas internacionales, estándares, varios compromisos que se han firmado como para llegar al 2030 reduciendo esas emisiones, nomás por mencionar algunos. Por parte del acero está el Responsible Steel, madera es una cuestión que se llama Lend-Lease, y por el cemento, el GCCA, el Global Council Concrete Association, me parece que es, y después el Carbon Smart Materials por parte de más bien lo que tiene que ver con el diseño y la arquitectura. Y bueno, y esto es un grafiquito que lo van a ver, bueno, en esta masterclass se van a cansar de verlo, pero después si entran a declaraciones ambientales de producto o a distintas normas, como por ejemplo la ENCOR, que es la que mide la huella de carbono de obra de construcción, la van a ver bastante, así que amíguense con estas letras, A1, A2, A3, A4, A5, B1, C1, estas son en general las letras que se le asigna para referirse a distintas etapas de ciclo de vida, en este caso de una obra de construcción, pero esto se usa mucho para productos también, en todo lo que son declaraciones ambientales van a ver esta nomenclatura. Entonces, cuando ustedes vean, no sé, A1, A3, lo que significa es que ese número que ustedes están viendo de algún valor que les da la declaración, ponerle huella de carbono, está únicamente referido a las etapas 1 a 1 hasta la A3 del ciclo de vida. Sí, es como que básicamente de las declaraciones ambientales de producto lo que hacen es hacer un análisis de ciclo de vida, que como saben, el análisis de ciclo de vida no es solamente la huella de carbono del producto. Bueno, y ahora, bueno, yendo un poquito más a lo micro, entonces vamos de lo macro un poco a lo micro y ahora más a lo micro todavía. Bueno, ¿cuál es el GHG Protocol que se usa para cuantificar huella de carbono de edificios y de edificios de construcciones en general? Y bueno, y este protocolo se llama ENCOR. Esto es como que, vieron que el GHG Protocol, un poco como que para cada industria puede haber así como unas recomendaciones, y el ENCOR sería el específico de la construcción, y son los mismos tres alcances, no más que en el tercero hace como un poco más de hincapié, que estas serían como un poco las 6 categorías más importantes. Que ahora en esta consigna que hicimos, así como medio modelo, también la idea era incluir como un poco cada una de ellas, como para que vean conceptualmente cómo es un ejemplo. Bueno, y llegamos al momento. Vamos a hacer un ejercicio de un cálculo de huella de carbono de 0 a 100 de una casa de 74 metros cuadrados, como les habíamos dicho, pero vamos a ir mechando entre dos tipos de construcciones. Una construcción de tipo tradicional, como una construcción, digamos, que nosotros, en función del research que hicimos, sabemos que son números y cantidades que, digamos, serían aplicables a la industria y una construcción un poco más sustentable que ya les vamos a contar de quiénes son. Tomando un montón de simplificaciones y como para que se pueda más o menos abordar el tema, que sea lo más demostrativo, educativo posible, es como que hicimos como, calculamos la huella de construir una casa y comparándolo como con esa misma casa, mismas dimensiones, mismo todo, con este sistema de 13 construcciones. Y bueno, básicamente esta gente desarrolló un sistema constructivo que, piénsenlo como un poco construcción en seco, que utiliza unos bloques de plástico. Todo esto después se revoca, se le pone así como cosas que sirven de retardante de llama y cumplen con todas esas disposiciones que exige el INTI, el IRAM y cualquier organismo. Y quedan casas espectaculares, como esa que pueden ver ahí, por ejemplo. Entonces, eso hace que se ahorren un montón de costos en lo que tiene que ver con la cantidad de material que es necesario.
ya lo van a ver ahora en el ejercicio y lo van a ver un poco dimensionado en huella y Pero bueno, básicamente decidimos de dividir a la hora en estas etapas simplemente por un tema organizativo del ejercicio para que ustedes, digamos, puedan encapsular las distintas actividades en distintas etapas y que no sea, bueno, te tiro 20 actividades y, bueno, no, queríamos como ordenar estas actividades en ciertos grupos para que ustedes tengan un orden. Volviendo un poco a este gráfico, lo que podemos hacer es categorizar esas etapas que nosotros le dimos, a ver cómo me echarían adentro de este gráfico, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos con la primera etapa, que sería la preobra, que es la etapa como previa a la construcción. Y acá nosotros vamos a ir poniendo como, bueno, las partes de la consigna y vamos a ir resolviendo cada cosita, y después vamos a ver cómo queda todo el final. Bueno, y pasamos a la segunda etapa, que sería la etapa de la obra general durante la construcción. Bueno, y acá lo que nos dicen es, ya nos dan la cantidad de tiempo que hay en una obra y otra, nos dicen que para el sistema 13 son 6 meses de trabajo totales y que para el sistema tradicional son 8 meses de trabajo totales, ¿sí? Bueno, y ahora pasamos a la parte, a la parte sí, más interesante, que es la parte de los materiales de obra, ¿sí? Que, entonces, bueno, y acá empieza esto que les recomendamos de las declaraciones ambientales de producto. No sé si ya saben lo que es una declaración de producto, si ya la vieron, si no tienen ni idea lo que es. Bueno, nada, es todo un mundo muy interesante. Ahora yo les voy a contar un par de cosas que a mí me pasaron con estas declaraciones. Pero bueno, les voy a contar un poco cómo yo lo venía, cómo yo lo hice muchas veces, porque realmente no, o sea, no lo terminaba de entender bien qué significaba esta unidad funcional, porque la verdad es que, como te digo, no está tan servido. Entonces, voy a tomarme 10 minutitos para esas cabecitas nerds que están acá y que quieren meterse en mi cabecita a ver cómo yo me metí a hacer esto un montón de tiempo. Entonces, haciendo como un breve resumen de lo que fue esta etapa de los materiales, fíjense que ya lo vamos a ver después cuando veamos todos los totales, pero para el sistema tradicional, la suma de emisiones embebidas de los materiales es de 14 toneladas, 14.000 kilos, frente a la de 13, que es 9.300. O sea, acá se puede ver una diferencia significativa entre los dos sistemas constructivos. Y bueno, a excepción de la aislación, que como habíamos visto antes en la declaración ambiental, como nos llamó la atención que fuera tan alto esa etapa A4 sobre el transporte, y también que entendemos que transportar aislantes tiene como otras lógicas que, imagínense, transportar un pallet de cemento, porque el aislante es mucho menos denso, que no se puede apilar, entonces no vas a transportar esos materiales de la misma manera. Entonces nos pareció más adecuado, ya que teníamos el dato, incluir esa etapa A4 de la declaración ambiental, vuelvo nomás para el uno. Así que llegando un poco ahí, la parte que tiene que ver con transporte, ya llega. Ahí está. El transporte, que sería esta etapa A4, sería para transportar desde el lugar donde se fabrican esos materiales hasta el sitio de la obra. Y ahí lo que nosotros hicimos fue distinguir en dos etapas. La etapa que tiene más que ver como con la larga distancia, que consideramos los kilómetros que se recorren en un gran camión de carga, como alrededor de 30 toneladas de capacidad de carga, donde ahí tenemos que considerar esto, los kilómetros recorridos por tonelada, eh, como para ponderar cuando se transporta mucho material desde muy lejos. Eh, bueno, Bueno, y llegamos al uso, la sí, etapa sí. 5. Hasta acá ya podemos considerar como que se terminó la construcción, ya está, llave en mano, ya la gente ya puede habitar ahí ese lugar. No nos quedó como cronológico esto del transporte, en verdad ocurre un poco antes, pero nos parecía como que era un tema a abordar cuando ya tuvieran el dato de la cantidad total de material que usó la obra. Y lo que es el uso, nosotros lo que consideramos es la energía que demanda una vivienda y el agua, usándolo así como considerando una familia tipo de 4 personas que va a habitar en esa casa durante 20 años. Y si vemos los resultados globales, entonces tenemos, estos son los valores de cada una de las etapas de ciclo de vida y ahora vamos a ver un poco los porcentajes de cada una, ¿sí? Entonces, la etapa pre-1 preobra en una obra tradicional es el 7% de la obra en general, todo esto que era movimiento de suelo, transportes y algún generador que se haya tenido que usar durante esa etapa preobra. La etapa 2, que sería la de la obra general, que serían todas las máquinas in situ, toda la energía que se usa en la obra, transporte de subcontratistas. Después la etapa de los materiales de obra, en este caso es el 33%.
el transporte es el 2% y la etapa de uso es el 41%. Las conclusiones finales, así como de vuelta, como vimos ya más de ciento y pico de filminas, así que bueno, como para recapitular un poco todo lo que nosotros creemos quizás que fue como un poco lo más importante de la masterclass. Bueno, acuérdense que los edificios y las construcciones representan un gran porcentaje de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, cerca del 40%, y dentro de este 40%, la etapa que más predomina dentro de lo que es las emisiones de la construcción son las emisiones del uso, ¿sí? Y en general, la mayor parte de la huella de las construcciones está en la fabricación de los materiales, y en el caso que ustedes incluyan las emisiones operativas del uso, van a estar también en la etapa de uso. Pero si ustedes no incluyen estas emisiones, en general, lo que más van a tener que enfocarse, sobre todo para ir a que sea un cálculo muy, muy preciso, va a ser a buscar buenos factores de emisión. Y bueno, y acá viene mi belufrase, no hay por qué, pero bueno, elegí una frase que a mí, cuando la leí me gustó mucho, que es de Ravi Shankar, que dice, no trates de arreglar la mente, es como intentar detener las olas en el océano. Si deseas un océano sin olas, tienes que buscar un poco más profundo. Cuando busques más profundo vas a experimentar la quietud del océano.